two, one. Bien, hola, buena tarde compañeros. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el derecho marítimo. En esta parte de esta clase tenemos que hablar acerca del derecho marítimo, pero desde la visión constitucional. Por lo tanto, ante esta situación lo que vamos a realizar es vamos a verificar el marco jurídico constitucional que tiene que ver perfectamente con la parte de regulación marítima. Aparte de esto, también vamos a ver un poco acerca de la división de los mares. Ya tengo aquí nuestra imagen. Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande. No nos deja hacer más grande, pero bueno, ahí está. A efecto de tener esta división, esta clasificación de cómo es que se encuentra actualmente esta parte y esta regulación que tiene que ver perfectamente con la cuestión de esta situación de mar territorial. Pero bueno, vamos a ir al texto constitucional. En esta parte lo que tenemos que comprender es lo siguiente. Lo primero que debemos de entender es que el artículo 27 va a regular dos cosas primordialmente. La primera de ellas tiene que ver con la cuestión de la regulación de la tierra y por otra parte la regulación de las aguas. Dice el artículo 27. Dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo para ellos la propiedad privada. Ahora, aquí haré alguna aclaración. Muchos han comentado que de alguna forma últimamente las playas, estas zonas geográficas turísticas se han dado especialmente para particulares, para dueños de hoteles, para que puedan llevar a cabo una explotación. Sin embargo, en realidad lo que está sucediendo no es que se estén privatizando, sino lo que está pasando es que están dando concesiones de aprovechamientos. Es decir, esas concesiones de aprovechamientos implican que un particular puede ocupar y explotar cierto lugar geográfico, pero no es de él, no le pertenece, pero sí tiene autorización del Estado. En el caso de la tierra sí es diferente, porque todos nosotros conocemos la propiedad privada con el hecho de que puedas adquirir bienes inmuebles, ¿no? Es decir, terrenos, casas, departamentos, ¿no? Esta situación que son bienes inmuebles y que, bueno, también de alguna forma puede tener o puede adquirir el derecho un particular. Ante esa situación, bueno, viene la aclaración y dice el 27, sí la puede tener, pero hay que tener mucho en cuenta lo siguiente, todo es literalmente o todo le corresponde a la nación. La nación es la que tiene esta salvedad, la nación es la que tiene todos y cada uno de los derechos en esta materia marítima y también en la cuestión de tierras. Ahora dice, las expropiaciones solo podrán hacerse por caso de utilidad pública y mediante indignación. Esta situación no comprende o no toca a la cuestión marítima porque esto sí ya tiene que ver más con la cuestión de propiedad privada, es decir, que le quita propiedad privada a particulares y la vuelve otra vez nacional. Entonces aquí, como vuelvo a decir, en el caso del mar todo le pertenece a la nación y por lo tanto no hay que expropiar absolutamente nada. Bien, esta parte dice, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer la propiedad a la propiedad privada las modalidades de que dicte el interés público. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna forma el Estado puede recuperar espacios cuando se cause un beneficio social, cuando tenga un impacto social hacia todas las personas o hacia una comunidad en específico, no solamente para unos cuantos. Y bien esta situación, fíjense, en consecuencia se dictarán medidas necesarias para ordenar asentamientos humanos, establecer adecuadas provisiones, uso, reservas, destinos, mantenimiento, mejoramiento de la población, etcétera. Pero esta parte me parece que ya empieza a denostar la cuestión marítima, la que habla ya de la parte de elementos naturales y daños, ¿no? Fíjense, corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de la industria. Los yacimientos de piedras preciosas, de sal, de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos,
de materias susceptibles de estar utilizadas como fertilizantes, los combustibles, minerales sólidos, el petróleo, todos los hidrocarburos, hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión de que termine o que fije el derecho internacional. Ahora, esta parte sí ya le toca al derecho marítimo y aquí nos empieza a manejar la plataforma continental, es decir, todo ese espacio geográfico le pertenece al Estado. La pregunta es, ¿el mar está dividido? La respuesta es sí, sí está dividido. Y vamos a ir aquí a nuestro mapa, que es precisamente lo que quería observar. Estamos hablando de la plataforma continental, ya lo tenemos aquí. Plataforma continental. ¿Qué es lo que tenemos con esta situación? Fíjense, esta es la Tierra, todas las playas, y así está señalado en el mapa, tenemos esta división, tenemos mar territorial, tenemos zona contigua, tenemos zona económica exclusiva, plataforma continental y alta mar. El alta mar es que ese espacio geográfico no le pertenece a ninguna nación, pero las plataformas continentales y zonas económicas exclusivas ya empiezan a tener esta propiedad. En este caso, la Constitución habla de esta plataforma continental. En pocas palabras, el territorio nacional llega a un poco más de las 200 millas a partir de las playas, 200 millas a partir de las playas. Todo esto que tenemos aquí, todo este espacio, más esta zona económica exclusiva, más esta zona contigua y esta zona territorial, toda esta implica literalmente que de aquí hasta acá le pertenece al Estado, todo le pertenece al Estado. Entonces aquí el 27 lo tiene perfectamente claro y dice, bueno, zócalos submarinos de islas y todos los demás minerales, todo lo demás. Yacimientos de piedras preciosas, de sal de gemas, salinas formadas directamente de aguas marinas, productos derivados de la descomposición de rocas, como explotación que necesite trabajos subterráneos, yacimientos, minerales, que en este caso tienen que ver con petróleo, ¿no? A eso le llamamos yacimiento, este auge de recursos naturales, bueno, ahí se pueden dar, bueno, todo esto, lo que literalmente manifiesta el artículo eh, 27 constitucional, está aquí, ¿no? Es decir, de la plataforma hasta la playa, todo esto le pertenece al Estado, todo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, cada una de estas tiene un uso diferente, la respuesta es sí, pero eso lo estaremos viendo conforme vayamos avanzando en el curso. Por ahora, lo único que me interesa es que comprendan que desde la plataforma continental hasta la playa, literalmente le pertenece al Estado. Fíjense, son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales, ¿de acuerdo? Y aquí vamos otra vez, ¿cuál es el mar territorial? 12 millas. Después de la playa, 12 millas. De aquí hacia acá, y ya empieza a decir, esto le pertenece al Estado. En la extensión y términos que fija el derecho internacional, las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o inminentemente con el mar, las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos y las de los afluentes directos o indirectos desde el punto de causa en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional. Entonces, pocas palabras, todo le pertenece al Estado, incluso mar adentro, si hay agua que está desembocando a estas divisiones del mar, también le pertenece al Estado. Vamos a ir bajando, dice causa de aquellas, de división de la República, los lagos, lagunas o esteros cuyas vasos, zonas o riberas estén cruzados por líneas divisorias o dos o más entidades de la República. Dice, y un país vecino, o cuando el límite de la ribera sirva de lindero entre dos entidades federativas o la República como un país vecino. Fíjense, lindero entre dos entidades federativas, ¿no? Eso también implica, por ejemplo, ahí tenemos la cuestión del mar, del río Bravo en la frontera norte, ¿no? Esta división dice, bueno, esta sí, también pertenece al Estado mexicano y por lo tanto, pues obviamente el Estado también puede ejercer soberanía en esa situación. Ahora, aquí habría que aclarar algo muy importante. En la cuestión de este río Bravo que colinda o que divide realmente México con Estados Unidos y en el caso de Chiapas con el río Suchiate, que es otro río que también pasa exactamente la frontera y que divide entre Guatemala y México. Um, esta, esta situación implica que de alguna forma
estos espacios también pertenecen a una nación a otra. En el caso, fíjense, en el caso de los dos ríos que tenemos en México que dividen fronteras, en el caso del río Bravo, la mitad le pertenece a los americanos y la mitad nos pertenece a nosotros. Y en el caso del río Suchiate, una parte ahí sí completa le toca a México y otra parte completa le toca a Guatemala. Pero de alguna forma estas divisiones se empiezan a encontrar. Y se encuentran porque, pues, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde están estas divisiones y es donde también se deben de comprender en esta parte. Ahora vean esta situación, ¿no? Encima de dinero, de la República, o riberas o lagos o lagunas, dice. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo elige el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción, utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional, cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, ¿no? Es decir, todas las que están aquí, todas estas, se consideran como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren los depósitos, pero si se localizaran dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones de las entidades federativas. Entonces, viene esta división y todavía aparte de la división nos está diciendo, bueno, esta parte en realidad también tiene que ver con la situación de utilidad pública. Esto implica que si en tierra firme encuentran en dos predios diferentes yacimientos de agua, bueno, estos tendrán que ser de aprovechamiento pues para el Estado. Ahora, esta situación, ya este artículo 27 habla más de la cuestión eh, de la cuestión de propiedad. Pero fíjense todavía esta parte, ya vimos la cuestión del mar territorial, ya vimos la cuestión de la plataforma continental, pero todavía hay otras zonas, por ejemplo, la zona exclusiva o la zona contigua, veremos si es que la Constitución también habla acerca de esto. Y fíjense, dice, la nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial, vamos a ver esta parte, zona económica exclusiva fuera del mar territorial, aquí tenemos mar territorial, vamos a seguir otra vez, y adyacente a este los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. ¿Esto qué implica? Quiere decir que esta zona económica exclusiva, fíjense, esto todavía se tiene que regular de aquí hacia la playa, tiene que regularse mediante las leyes mexicanas, es decir, que toda embarcación que de alguna forma entre a la zona económica exclusiva tendrá que cumplir con las reglas de México. Ahí tendrá que cumplir con las reglas de México. Y no puede decir, bueno, es que no sabía, no, porque esos son acuerdos internacionales. En realidad, este propio texto constitucional también está, de alguna forma, también se ha, ¿cómo explicarlo? También se ha pactado en los acuerdos internacionales. Entonces, todos los países que hablen de zona económica exclusiva implica que hasta esta zona podrá llegar básicamente la aplicación de una ley de un propio país. Ahora, ¿hasta dónde está o hasta dónde abarca la zona económica exclusiva? Hasta las 12 millas náuticas. 12 millas náuticas. La línea base es esta azul que tenemos. Y esta línea, a partir de esa línea, que en realidad es la playa, a partir de ahí se empieza a contar para las 12 millas náuticas, que nos van a decir, bueno, hasta acá es la zona económica exclusiva, y bueno, de aquí hacia la playa, literalmente toda la zona pertenecerá al Estado. Pero continúa, fíjense. La zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas, que es precisamente lo que estamos teniendo, ¿no? Es decir, la línea base y 200 millas náuticas para ejercer esa soberanía. Náuticas a partir de la línea de base con la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que la extensión produzca superposición en las zonas económicas exclusivas de otros estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida que resulte necesario mediante el acuerdo de estos estados. Ahora, fíjense esta parte. Primero vamos a ver esta situación para comprender, porque de alguna forma ya después nos viene
un poco más acerca de la forma de enajenación de tierras y aguas pues para el Estado. Sin embargo, esta parte ya tiene que ver más con una cuestión empresarial. La vamos a tocar ahorita regresando para poder comprenderlo, es poder ver qué es lo que sucede. Pero antes que eso, me gustaría que viéramos algún par de videos que tienen que ver con esta división de mar territorial, plataforma continental y la zona económica exclusiva. Entonces vamos a poner aquí eh, para comprender hasta dónde llega esta situación y todo lo que abarca esta parte del mar territorial hasta, pues hasta hoy, pues hasta hoy en día. Vamos a ver esta parte. Bienvenidos al Club Cultural de Soler Media. En esta tercera parte del derecho del mar, hablamos de el mar territorial. El concepto y delimitación del mar territorial, establecido en la Convención de 1982, está en su artículo segundo. En este artículo se dice que la soberanía del Estado ribereño se extiende a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de este mar. Es decir, más allá de su territorio y de sus aguas interiores. La fundamentación del mar territorial en la sociedad internacional moderna ha estado ligada a la seguridad y al aprovechamiento de recursos. Para garantizarse ambos, el Estado necesitó extender su soberanía sobre una franja de mar adyacente a sus costas. En el fondo, la cuestión realmente debatida ha sido la anchura de esta franja, que ha sufrido una constante ampliación. Inicialmente, se asimiló al alcance de la artillería costera, calculado en el siglo XVIII en 3 millas, distancia generalmente aceptada a lo largo del siglo XIX, aunque sobrepasada por los estados escandinavos, que establecieron un mar territorial de 4 millas, también sobrepasada por España y Portugal, que la fijaron en 6 millas, y también por México, que la estableció en 9. La impugnación de la regla de las 3 millas ha ido creciendo después de la Primera Guerra Mundial. Fracasaron los intentos de alcanzar un acuerdo sobre la extensión del mar territorial en las conferencias de 1930 y de 1958. A fines de la década de los 60, ante las presiones de muchos estados ribereños, algunos de ellos de reciente independencia, que habían iniciado una escalada del unilateralismo en la fijación de la anchura del mar territorial. Esto alcanzó pretensiones de hasta 200 millas, pero la situación estaba madura para llegar a un acuerdo transaccional sobre la base de las 12 millas. En efecto, la Convención de 1982 en su artículo 2, dice que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de la línea de base. El régimen jurídico se configura desde la soberanía ejercida sobre el mar territorial por el Estado ribereño, lo que supone la facultad de reglamentar y reservar a los nacionales el aprovechamiento de los recursos vivos y no vivos del mar, su lecho y su subsuelo, y la de prohibir y reglamentar el sobrevuelo de aeronaves que ostenten pabellón de terceros estados. Pero esta soberanía tiene una limitación en el derecho de paso inocente a través del mar territorial, consagrado en el derecho internacional general, afirmado en la Conferencia de 1930 y precisado en la Convención de 1958 sobre mar territorial y la zona contigua. La Convención de 1982, que ha ampliado el desarrollo del paso inocente, define primeramente el paso propiamente dicho, que incluye la simple travesía por el mar territorial y la penetración en las aguas interiores y la salida de ellas, señalándose que debe ser rápido e ininterrumpido aunque se admite la detención y el fondeo justificados por ciertas causas. Y el paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Se objetivan a continuación una serie de supuestos en los que el paso no es inocente. En particular, la navegación en inmersión no es paso inocente, pues según el artículo 20, en el mar territorial, los submarinos y cualesquiera otros vehículos sumergibles deberán navegar en la superficie y enarbolar su pabellón. El Estado ribereño puede tomar en su mar territorial las medidas necesarias para impedir todo paso que no sea inocente, pero también tiene deberes tales como no poner dificultades al paso inocente, no imponer gravámenes o tasas por el solo hecho del paso, y hacer conocer de manera apropiada los peligros que amenazan la navegación en su mar territorial. Vamos a poner una pausa aquí, vamos a poder verme y vamos a regresar a esta situación
Es muy importante lo que estamos viendo ante esta parte. ¿Por qué? Porque está prácticamente diciendo que este parte mar territorial implica también la franja de seguridad de todos y cada uno de los países. Aquí haré una aclaración, fíjense. A lo largo de la historia, el mar ha sido utilizado como aquel medio para poder atacar bélicamente a otras naciones, es decir, es el medio, vamos a llamarle, el medio de comunicación que han tenido los diferentes países para poder bombardear o para poder llegar o mandar tropas a otro país y combatir el conflicto o que se derima en conflicto ante estas o durante estas naciones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando existen de alguna forma mejor dicho, estas incursiones de, de otros barcos, ¿no? De otras naves, en esta zona del mar territorial que tenemos aquí, en esta zona, de hecho lo pueden ver hasta por colores, implica que ya existe un riesgo inminente para la nación cuando estas embarcaciones no se han reportado y no dicen literalmente qué es lo que vienen a hacer. Ahora, de eso de alguna forma también implica lo siguiente, cuando estas navegaciones se acercan a tierra, lo que sucede es que se comunican a través de radios. Entonces, seguramente le pedirán en torres de control que se identifique y cuál es el objeto de su llegada. Cuando esto no sucede, pues literalmente eso implica que estamos ante un posible riesgo de la nación. Entonces, ahí ya se tienen que tomar otro tipo de medidas de acuerdo a la regulación que estaremos viendo posteriormente. Pero en donde sí no es necesario que se logre pedir la autorización o se logre la identificación del sujeto. Cuando estamos hablando ya directamente de esta parte de que existen incursiones, pero de forma submarina. De forma submarina esto implica que no hay identificación y por otro lado tampoco quiero que te enteres que estoy incursionando dentro de tus aguas. Por lo tanto, también aquí queda discrecionalidad, en este caso del Ejecutivo, o bien pedir la identificación de la nave o del submarino, o en su caso, el derribe del mismo, ¿no? Entonces, fíjense de esta parte cómo llega. Y de hecho, el texto constitucional también habla de esto ya en la toma de decisiones que viene en la parte posterior. Bueno, pues eso ya tendrá que ver con la cuestión de enajenación. Pero bueno, habla acerca de esto, es decir, bueno, las zonas exclusivas sí las reconoce México, pero también habría que comprender que estas zonas también tienen un diferente uso y que precisamente ese diferente uso puede generar pues también algunos problemas. En cuanto a los buques de guerra, la Convención no llega a facultar a los estados ribereños para que impidan o reglamenten específicamente su paso, como pretendieron algunas delegaciones, pero, en todo caso, si un buque de guerra no cumple las leyes y reglamentos dictados por el estado ribereño en materia de paso, y no acata la invitación que se le haga para que los cumpla, dicho estado puede exigirle que salga inmediatamente del mar territorial. En la normativa española, aunque existía cierta polémica, generalmente se mantenía que desde la Real Cédula de 17 de diciembre de 1760, el mar territorial español, las aguas jurisdiccionales según la terminología común, tenían una anchura de 6 millas. La tendencia, a partir de los años 60, a la ampliación del mar territorial, hizo que la Ley 10/1977, de 4 de enero, estableciera una anchura de 12 millas, anchura consagrada luego por el Convenio de 1982. Para la delimitación con estados limítrofes, o cuyas costas hagan frente a las españolas, se adopta el criterio de la equidistancia. El paso de buques de guerra extranjeros por el mar territorial español se rige por la Orden Ministerial de Defensa 25/1985, de 23 de abril. No se requiere autorización especial para atravesarlo, pero deberán respetar el paso inocente con arreglo a las normas de derecho internacional. La zona contigua es el espacio marítimo que se extiende más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 24 millas, y en la cual el Estado ribereño posee determinadas competencias de fiscalización. Aunque cuenta con precedentes antiguos, como las Hovering Acts británicas, del siglo XVIII, la regulación internacional de la zona contigua no se produjo hasta 1958, en el Convenio de Ginebra sobre mar territorial y zona contigua.
En dicho texto, la anchura de la zona contigua no podía sobrepasar las 12 millas contadas desde la línea de base. La Convención de 1982 ha ampliado su anchura hasta 24 millas como máximo. Se trata solo de un límite máximo y su anchura concreta en cada caso dependerá de la anchura que el Estado en cuestión haya atribuido a su mar territorial. Como la extensión habitual del mar territorial es de 12 millas, la anchura más corriente de la zona contigua es también 12 millas. En la zona contigua del Estado ribereño podrá adoptar las medidas de fiscalización necesarias para: primero, prevenir las infracciones a sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios, que pudieran cometerse en su territorio o en su mar territorial. Y segundo, sancionar las infracciones de estas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o mar territorial. Estas competencias se amplían según la Convención de 1982 al considerar como una infracción de las leyes y reglamentos la extracción de objetos arqueológicos y de origen histórico del fondo del mar de esta zona, sin autorización del Estado ribereño. Los estados tienden a ampliar los espacios de protección de objetos arqueológicos, y en función de dichas extensiones, la doctrina ha llegado a elaborar la noción de zona arqueológica para designarlos. Vamos a poner pausa ante esta situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos también dentro de esta zona de mar territorial algunas zonas arqueológicas, porque también hemos de aprender lo siguiente. Recuerden que cada país, cada nación tiene una propia historia. Pero lejos de la propia historia, a veces también ha existido modificaciones en el área geográfica. Y aquí recordaré algo, tal vez en teorías que muchos no, pues ya tal vez no recordamos, pero esto tiene que ver con la creación incluso de los continentes, ¿no? Es decir, existían civilizaciones, y de esto hablamos acerca de los hombres primitivos, desde la Pangea, ¿no? Es decir, cuando toda la masa de tierra se encontraba junta, y conforme fue pasando los años, se empezaron a dividir estas tierras, hasta quedar como actualmente lo tenemos, es decir, el continente americano, el continente europeo, Asia, África y Oceanía, es decir, tenemos esta división. ¿Qué es lo que sucede? Estas zonas perfectamente también están controladas, y todo lo que se extraiga allí, y es precisamente lo que habla el artículo 27 constitucional, todo lo que se extrae allí, ¿no?, le pertenece al Estado, ¿no? Entonces, viene esta parte, bueno, zona exclusiva, y nos vamos a ir a la primera parte que tiene que ver con el mar territorial. Vamos a ponerle esta parte. Y bueno, entonces tenemos esta situación. Plataforma continental, ¿no? Y por otro lado, mares territoriales. Extensiones dice que fije en términos en derecho internacional aguas marinas interiores de lagunas, fíjense. Y prácticamente absolutamente todo lo que esté por debajo de esta superficie que está antes de las 12 millas, todo lo que se encuentre por debajo, por derecho constitucional, le comprende al Estado. Es decir, le toca al Estado el poder tener pues estas partes. Ahora, esto es algo muy importante porque en realidad, ¿qué es lo que sucede? Son zonas en donde de alguna forma México todavía ejerce de alguna forma cierto dominio. Bueno, no cierto dominio, sino también la manera en que estas divisiones empiezan a encontrarse. Ahora, esta cuestión de poder comprender estas zonas también implica la subdivisión, y es precisamente lo que vamos a ver en este otro video. Ahora. Hola amigos, esta vez prosiguiendo con el tema de las aguas, nos vamos a referir específicamente a los derechos sobre el mar. Tratemos ahora los derechos del mar, establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, también llamada CONVEMAR, que es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, y que se la denomina también comúnmente como Constitución de los Océanos, y que la República Argentina ha adherido a esa convención durante el año 1995 por ley 24.543. Las zonas del mar establecidas por dicha convención internacional son:
todos los estados deben definir una línea que se llama línea de base, que en el gráfico se marca en forma de línea de puntos, que representa la línea de bajamar a lo largo de la costa. Las aguas interiores son las comprendidas entre esa línea de base y la tierra firme. A partir de la línea de base se extiende y se computa el ancho del mar territorial, que no puede exceder de 12 millas marinas. Para que tengan una idea, una milla marina es equivalente a una longitud lineal de 1852 metros y que pertenece a la soberanía del estado ribereño y comprende su espacio aéreo, su lecho y su subsuelo. En el mar territorial debe existir lo que se llama un derecho de paso inocente a favor de los buques de todos los estados, entendiéndose por inocente aquel que no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad de un estado ribereño. La zona contigua al mar territorial no puede extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde la línea de base y que tiene por objeto que el Estado ribereño pueda tomar las medidas que considere pertinentes para prevenir y sancionar infracciones a leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan o pudiesen cometerse en su mar territorial o en su territorio. La zona económica exclusiva no puede extenderse más allá de 200 millas marinas contadas desde la línea de base y en la cual el Estado ribereño posee derecho de soberanía en cuanto a la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales. Jurisdicción respecto al establecimiento, la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, la investigación científica marina, la protección y preservación del medio marino. La plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las aguas submarinas que se extienden hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea de base. Y los estados ribereños tienen la exploración y la explotación de sus recursos naturales. Por último, el alta mar son aquellas aguas situadas más allá de la zona económica exclusiva. Se denomina res communis o cosa común, por cuanto pertenece con carácter indiviso a la comunidad internacional, y todos los estados pueden ejercer los mismos derechos sobre ella con fines exclusivamente pacíficos, y ningún estado puede someterla a su soberanía total ni parcialmente. Respecto de las aguas interiores tenemos los ríos, que pueden clasificarse en ríos internacionales, ya sea propiamente dichos o fronterizos, como el caso del Río de la Plata, o ríos nacionales. Tenemos los mares interiores, que son aquellos que tienen acceso al alta mar. Los mares cerrados no tienen acceso al alta mar. Los golfos y bahías, que son entradas de mar en las costas. Los estrechos, o sea, pasos naturales angostos. Los puertos son honduras naturales o artificiales de una costa marítima. Las radas, que son los estacionamientos pasajeros de buques, y los canales artificiales, que comprenden las comunicaciones artificiales. Bien, bueno, vamos a ver esta parte de esta cuestión. En realidad es que esta cuestión constitucional prácticamente protege todo lo contemplado dentro del territorio. No hay absolutamente nada que no pueda comprender, es decir, la división ya está perfectamente marcada. Sabemos que esto implica que el mar territorial implica las 12 millas náuticas, ya la última línea limítrofe, sobre todo para la protección de las soberanías, la zona contigua que está a 24 millas, es decir, 12 y 12, 24, la zona económica exclusiva, donde todavía ejerce soberanía el Estado para la aplicación de las leyes, la plataforma continental, prácticamente ya cuando se habla acerca de la navegación entre distintas naciones, y ya el alta mar. Ya cuando hablamos de alta mar, pues ya entonces estamos hablando también de que no existe como tal una situación de división. Entonces, esto es algo muy importante. La Constitución es muy clara en esta parte, ¿no? Dice lagunas, lagos, esteros de propiedad nacional.
Tal vez esto sí no son términos poco comunes, ¿no? El hablar acerca de los esteros, pero es muy importante. Vamos a ver, Juan, no lo tenemos aquí, pero bueno, prácticamente los esteros son estas vías de comunicación entre los lagos y el mar, estas formaciones de interiores y de formación natural que estén ligados directamente con corrientes constantes. Ríos, afluentes directos o indirectos, desde el puerto de cauce, en que inician primeras aguas permanentes, intermitentes y torrenciales, hasta su desembocadura en el mar. Lagos, lagunas o esteros, las de las corrientes constantes e intermitentes, afluentes directos e indirectos. Entonces, fíjense, vamos a ver esta parte. Para ver también qué comprende esta situación y la diferencia, ¿no? Es decir, qué es mar, qué es arroyo, bueno, prácticamente todo esto, y eso también nos ayudará a poder tener estas diferencias entre las diferentes causas para determinar la denominación de cada una de las Este es un anuncio sobre una herramienta de gestión de proyectos llamada Monday.com. Así es como se ve y así es como se siente. La herramienta funciona. Bien. El planeta Tierra es redondo como una pelota y está recubierto en su gran mayoría de agua. Por eso algunos dicen que en vez de llamarse planeta Tierra, debería haberse llamado planeta agua. Esas grandes cantidades de agua se llaman océanos. Los océanos tienen diferentes nombres. Por ejemplo, uno de los océanos que está al lado del continente americano se llama Océano Pacífico y el otro se llama Océano Atlántico. Pero por supuesto, estos no son los dos únicos océanos que existen. Esa es la pareja Grillo. Saluda Bolivia. Saluda. ¿El mar es lo mismo que el océano? Algunas personas al océano también le llaman mar. Por ejemplo, al océano Atlántico también le dicen el mar Atlántico. Pero existe una pequeña diferencia entre océano y mar. Si nosotros seguimos avanzando por el océano, pronto llegaremos a tierra, a algún lugar de tierra. Aunque esta región todavía es el océano Atlántico, o si algunos quieren decirle mar Atlántico, existen algunas zonas más pequeñas que ya no son océano, sino que reciben nombre de mares. Por ejemplo, esta región de aquí, del océano Atlántico, se llama Mar del Norte. Aquí abajo tenemos el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Cantábrico y el mar Adriático. Entonces, algunas regiones del océano también se les conoce como mar. El océano, por supuesto, vendría a ser mucho más grande, aunque se le puede decir mar Atlántico. A estos mares más pequeños no se le puede decir océano. No se puede decir océano Mediterráneo ni océano del norte. Estos son mares, son porciones del océano un poco más pequeñas y se les da distintos nombres para saber identificar el lugar en donde se encuentran. Por ejemplo, imaginemos que la mamá de uno de los chicos que se encuentra en este barco le llama por teléfono porque está preocupada y le dice: hijo, ¿en qué parte del mar estás? Y él le dice: sigo en el océano Atlántico. Pues podría significar que está cerca de América, cerca de Europa o cerca de África o entre medio, muy lejos. Pero si le dice: estoy llegando al mar Cantábrico, entonces ya la mamá sabe que está cerca de esta región, en esta región de arriba de España. Entonces, por eso es muy útil saber los nombres de los mares, porque así es más fácil identificar en qué lugar se encuentran. Por último, será bueno recordar que tanto el océano, cualquiera de los océanos, como los mares, cualquiera de los mares, están formados por agua salada. Esa es una característica porque las demás masas de agua que estudiaremos a continuación ya no serán de agua salada. Recordemos finalmente, a los océanos también se les puede llamar mares,
Pero a los mares pequeños no se les puede llamar océanos. Ahora, imaginemos que separado del mar encontramos una gran cantidad de agua. Probablemente estamos viendo un lago. Pero si es una pequeña cantidad de agua, entonces quizás estamos viendo una laguna. Aquí podemos observar una parte del lago Titicaca. ¡Wow! Desde aquí podemos ver otra parte del mismo lago. Como puede observarse, es bastante grande. Aquí podemos ver varios barquitos que están navegando por el lago y en algunas zonas ni siquiera se logra ver la orilla del otro lado del lago. Y aquí podemos observar el tamaño de una laguna, la Laguna Suárez. Y es que una laguna es en realidad un pequeño lago. De las montañas van cayendo gotitas de agua que poco a poco forman un arroyo. Varios arroyos de distintas montañas se juntan y forman un río. Varios ríos también pueden juntarse y pueden formar ríos más grandes. Aquí podemos ver un arroyo que va bajando de la montaña y se puede observar que no es muy profundo, porque es solo un arroyo. Este arroyo se juntará con otros arroyos para formar un río más grande. Y aquí podemos observar un río, el río Parapetí, a las orillas del río. No se puede ir más allá porque es más profundo. Notamos que es mucho más grande que un arroyo y estamos en temporada seca, por eso es que no hay tanta agua, porque si estuviéramos en temporada lluviosa ni siquiera podríamos haber bajado hasta el río. Aquí podemos observar una cascada, que es en realidad un arroyo, pero una parte en la que está cayendo con mucha fuerza debido a que está bajando desde una gran altitud. Por último, aquí tenemos las cataratas, que es una caída de agua de un río, mucho más grande que una cascada, porque no es de un arroyo, sino de un río. Para finalizar, resumamos todo lo que hemos aprendido. En primer lugar, aprendimos que la Tierra está recubierta mayormente por agua salada, el agua formada por los océanos. Los océanos son grandes extensiones de agua salada que recubren casi todo el planeta. Existen 5 océanos en el planeta. En cambio, los mares son una porción más pequeña de los océanos, están a la orilla de los continentes y tienen temperaturas un poco más calientes que los océanos, que se encuentran en realidad más alejados del continente. Podemos decir que el mar es una parte pequeña del océano, pero en ningún momento a estos mares pequeños se les da el nombre de océanos. Océanos son solo 5, como ya hemos dicho anteriormente. También aprendimos acerca de lo que es un lago. Un lago es en realidad una porción de agua rodeada completamente por tierra. Es mucho más pequeño que el océano y también es mucho más pequeño que el mar. Los lagos no están conectados directamente con el océano ni con el mar. Están rodeados, como ya dijimos, de tierra, así que el agua se mantiene en general en el mismo lugar. No se mueve, recibe más agua de las lluvias y también se evapora un poco el agua cuando hace mucho calor, pero se mantiene en general la cantidad de agua que existe en el lago. Una laguna, aprendimos que también es un lago, pero un lago más pequeño. Tenemos luego el río. Un río es una corriente de agua. Decimos corriente porque el agua se mueve. El agua baja de las montañas y sigue avanzando a zonas cada vez más bajas hasta llegar al mar o hasta llegar a algún lago. Un arroyo es una corriente de agua, al igual que un río, pero el arroyo es mucho más pequeño. De hecho,
Los arroyos se juntan y luego forman los ríos. Las cataratas son lugares donde los ríos caen con fuerza desde una gran altura. Entonces, una catarata es parte de un río grande. Mientras que una cascada es una caída de agua, pero una caída pequeña de agua. Es decir, sería parte de un arroyo o de un río pequeño. Recordemos que los arroyos en realidad son ríos pequeños y también se les llama riachuelos. Una cascada es una porción de un arroyo o un riachuelo donde el agua cae desde gran altura, pero como podemos ver, no cae tanta agua como de una catarata. A las cataratas también se les puede llamar cascadas, pero a las cascadas no se les puede llamar cataratas. Las cataratas son cuando tienen una gran cantidad de agua cayendo desde una gran altura. Para finalizar, pon pausa a este video y luego explícale. Bien, entonces tenemos esta parte de la división. Bueno, es muy importante el poder distinguir entre océano, mar, lago, laguna, río, arroyo, catarata, cascada. En el 27 constitucional, pues prácticamente todos estos están directamente inmersos en la redacción: ríos, ¿no?, lagos, y bueno, lagunas, ¿no? Todo esto dice prácticamente son de propiedad nacional, todos son de propiedad nacional. La situación marítima también, ¿no?, en esta gran división que se tiene del mar, y bueno, todo hasta la zona económica exclusiva, la zona contigua y el mar territorial, todo pertenece a la nación y por lo tanto el Estado puede ejercer soberanía, puede aplicar leyes y puede también restringir el derecho de paso para cualquier otra nave que pretenda cruzar estas líneas fronterizas. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.